En esta oportunidad voy a hablar solo en español. So in this opportunity, I just speak in Spanish. What is? Vamos a dar, quiero hacer una breve actualización de la situación como la tenemos en Cuba en estos momentos. Cuando miramos el mundo y lo que está ocurriendo en todo el mundo, a veces nos preocupamos. Estamos preocupados porque la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Estamos preocupados porque China está a punto de atacar Taiwán. Porque si Putin hoy puso una bomba en un tren y la mandó para Ucrania. Y hay revueltas donde quiera. Vemos en Irán, la gente se tiró para la calle. Vemos gente en Siria levantándose contra el gobierno. Y vemos tantos conflictos en todos los lugares y todos traen un elemento común. El denominador común es la preocupación. Y cuando en Cuba hemos experimentado en el último año la situación más difícil de toda nuestra historia. Peor que en los años 60. Peor que en los años 70, peor que en los 80, peor que en los 90, que se le llamaron periodo especial. No especial porque normalmente la palabra especial significa algo bueno. Especial porque no había absolutamente de nada. Y tomé algunas fotos para hoy comenzar la introducción de lo que está ocurriendo en Cuba. ¿Sabe que tomé las fotos donde cualquiera de ustedes la puede tomar? Es de las fotos actuales de cosas que están ocurriendo y la gente está subiendo al internet desde Cuba. Incluso en nuestro país el gobierno ha ido cortando el internet tratando de que las personas no sigan subiendo la situación actual. Cuando las cosas se ponen difíciles, muchas veces la iglesia comienza a pensar qué hacer. Porque la iglesia no se supone que quede pasiva. Y de eso vamos a compartir ahorita, que quiero compartir un pasaje también de la Escritura. Ok. La situación que tenemos hoy en Cuba está siendo, vamos a decir, motivada por una serie de factores negativos que estamos viviendo. Usted puede ver en Cuba colas o líneas de gasolina de casi 1 milla de largo. Algunas veces esperando 2 o 3 días para poder echar combustible. La situación de huelgas, donde la gente está protestando contra el gobierno y está ocurriendo por primera vez, ocurrió el año pasado y ahora se está repitiendo. You know, people protesting, and now it's that happened last year in July. Now it's happening again. Y la gente, sabiendo de que muchos de los que en julio pasado protestaron fueron llevados a prisión. Even though people know that the people that went the protest on July, they were taken to jail. La gente ahora no les interesa y aunque los lleven a prisión, aunque los castiguen, están saliendo a las calles. People now, they don't care. Even if they have to go to jail, they just don't care. Just go out on the streets.
Estamos sufriendo nuevamente periodos de opresión y abuso de poder por parte de las autoridades. We are suffering now again, oppression from the authorities. Los jóvenes The y los youth. niños han perdido la esperanza. The youth and the children have lost their hope. Y lo más triste de todo es que muchos de ellos han visto como la mejor forma o la mejor vía es tratar de escapar del país. And the solution for this situation for them is to get out of Cuba. Muchos de ellos usando las vías tradicionales como botes inventados, incluso hechos con cualquier cosa. A lot of them have come in, rats and also man-made boats and things that they can put together to leave Cuba. Hecho que ha hecho que decenas de miles de personas hayan muerto en los últimos años y muchos incluso en estos días. Thousands of people have died on the ocean as far as pretty soon, not too long ago. Y otros están usando una vía que el gobierno abrió. And others are using a venue that the government have opened. A través del gobierno de Nicaragua que abrió no visado de cubanos. So Cuba, Nicaraguans has opened a way for Cubans to go to Nicaragua Without any visa. Sin without a visa. visa. Y entonces muchos han escapado hacia allí y comienza la travesía hacia Estados Unidos. So a lot of them go to Nicaragua and then they start migrating from Nicaragua to the United States. No sé, es público, eso lo sabe todo el mundo. That's public. Everybody knows about this. ¿Saben que este año centenares de miles de cubanos han entrado por la frontera sur de Estados Unidos? You know that this year, hundreds and thousands of people from Cuba have entered the United States. La mayoría jóvenes y niños. The majority of them are young adults and kids. Pero lo más children. triste es que muchos pastores también han tomado esa vía y están escapando del país. The sad thing is that a lot of pastors are doing the same thing and they actually live in the country Porque están perdiendo la vista because they have lost the vision de lo que Dios los llamó a hacer. of what God called them to do. Y están dejando que las circunstancias And they allow the circumstances, determinen lo que deben hacer. dictate what they have to do. Algo por lo cual tenemos que tener mucho cuidado nosotros. For something that we have to be very careful with. Muchas veces el deseo de nuestro corazón A lot of times our desires, our heart desires, a veces nos da la impresión de que es la voluntad de Dios. a lot of times we think it's God's will. No se deje engañar. Don't be fooled. La voluntad de Dios y el deseo de nuestro corazón no tiene nada que ver uno con lo otro. Our will and God's will has nothing to do one with the other. El salmista decía, me deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. The psalmist said, "Rejoice in the Lord, and He will bless you with things that you desire." Cuando yo me deleito en el Señor, cuando yo pongo las cosas de Dios primero, When I put God first, yo me pongo en línea con el deseo del corazón de Dios. I get myself online with God's will, Y with no es God's porque heart. ese sea mi deseo, sino porque yo acepto lo que Él quiere. And not because that is my desire, it's because it's His desire. Pero lo que pasa muchas veces es que cuando dejamos que el deseo de nuestro corazón prevalezca y sea el que determine, Well, when we let our heart to determine what needs to be done, comenzamos nosotros a perder la vista de lo que Dios nos ha llamado y cuál es el propósito de Él con nosotros. we start losing vision of to what God wants us to do. Y esta es parte de la historia triste que estamos viviendo en Cuba. And this is one of the saddest things that are going on right now in Cuba. Muchos pastores dejando el país. A lot of pastors leaving the country. Muchos pastores bautistas, amigos, incluso me han llamado de Nicaragua. Estoy en Nicaragua con mi familia. A lot of Baptist pastors, friends of his, have left and called him from Nicaragua. Y yo le digo, ¿qué haces allí? And then he asked them, "What are you doing in there? ¿Dejaste lo que Dios te llamó a hacer para qué? You left what God gave you to do for what? ¿Para tener un mejor carro, una mejor casa o algo mejor? To have a better car? To have a better house?" Yo creo que no hay mejor lugar que donde Dios nos ha llamado. I think there's no better place than to be where God has called us to be. Hay una crisis de energía total en Cuba. There is a crisis on energy in Cuba. Todos saben lo que es un apagón, ¿no? All of you know what blackouts are, right? Se va la corriente. We lose power. Para usted, ¿cuál es un típico apagón? ¿Cuántas horas aproximadamente es un apagón para usted? For
Porque el huracán solo pasó por la parte más occidental del país, por el Because the oeste. hurricane went through the west of the To country. the very, very west, bien al oeste. Apagaron el país 4 días sin encender la corriente. They turned the power off to the whole country for 4 days without turning it back on. Y cuando la gente se lanzó a la calle, volvieron a conectar la corriente. And when people start going out protesting, then they turn the power back on. Y lo que le estoy hablando es de la crisis. What I'm talking to you guys is about the crisis. El sistema de salud colapsó. Ya había colapsado el año pasado, pero hay un colapso absoluto. The healthcare collapsed completely. Los retos, vean, busquen en internet, vean cómo están los hospitales. Así están los hospitales. Just see how the hospitals look like. Escogí algunas de las fotos menos fuertes. I've chosen one of the pictures that are less. Algunas estaban tan horribles que era mejor Gruesome. no ponerlas. There were some of them were so gruesome that I couldn't show you guys. Y ahora como iglesia nos vemos ante un reto. Now as a church we find ourselves challenged. ¿Qué- What do we need to do? Nosotros en Cuba decimos tirar la toalla. As in Cuba we say throw the towel. ¿Sabe lo que es tirar la toalla? You know what throw the towel is? Es cuando un boxeador está en medio del combate Is when a boxer is in the middle of a fight y en la esquina And the- su entrenador and on the corner his trainer dice no más pelea he says no more fight, y tira la toalla And para then- el medio del ring. and then he throws the towel to the middle of the ring. Eso es lo que muchos han hecho y han usado la oportunidad para escapar de nuestro país. That's what many have done and have used this opportunity to get out of Cuba. Hay veces las situaciones se ponen tan difíciles que a veces uno se estresa, There's times that the situations are so difficult that we get very stressed. pero uno tiene que entender a qué hemos sido llamados Well, one had to understand what is our calling y dónde hemos sido llamados. and where to we're called. En toda esta situación de crisis, In all this situation of crisis, Dios nos ha impulsado como iglesia y nos ha exhortado God has pushed us as a church and has exhorted us a hacer algo y marcar una diferencia, to do something to make a difference, a plantar nuevas iglesias. to plant new churches. Y usted puede quizá decir, ¿cómo va a haber nuevas iglesias en medio de una crisis como esta? And then you would ask yourself, how can there be new churches in the middle of this crisis? Usted no puede imaginar en un momento determinado en que la gente ha perdido toda esperanza. You have no idea when it comes to a point that people have lost all hope. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la gente predicando el mensaje de esperanza? There is when we as a church can go and preach the hope that they need. Cuando usted ve a los demás y ve que no hay esperanza en nada, no hay esperanza en el hombre, When you see the rest and you see that there's no hope on men, quizás es el momento, igual que la persona que se está ahogando, it's just like a person that is drowning. la persona está hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose, The person is drowning. tiene dos opciones. He has two options. ¿Cuál es la primera opción? Which one is the first option? Ahogarse. Drown. Pero la segunda opción es mirar arriba y salir. The second option is to climb up and get out. Y es el mensaje de esperanza que hay que transmitir a nuestro pueblo y a cualquier persona que se encuentre en una circunstancia como esta. And that is the message of hope that we are taking to Cuba. Hay to all esperanza those en that don't have Jesucristo. hope. There is hope in Christ. Y el Señor te puede sacar de cualquier circunstancia en la cual estés. And God can take you out of any circumstance. En el Señor hay victoria ante las circunstancias. In God there is victory amongst the Por issues. difícil que parezca la circunstancia. No matter how difficult that might be. Hemos establecido nuevos ministerios. We have established new ministries. Dios ha permitido que entremos a las universidades. Dios ha permitido que nuestros muchachos en diferentes lugares alcancen la gente. God has allowed us to go even into the universities, and our youth is reaching the universities. Dios está permitiendo que podamos tener diferentes ministerios funcionando. God has allowed us to have different ministries running as we speak. Saben, voy a contar un testimonio pequeño de este próximo ministerio que voy a hablar. I'm going to give you guys a short testimony about this next ministry. Tenemos un ministerio ahora en Cuba llamado Salvados para Servir. We have Safe to Serve. We have a new ministry that is safe to serve. Y el ministerio lo han conformado nuestros médicos, nuestros
dentistas, los enfermeros y todos aquellos. So the ministry is formed of doctors, nurses, and dentists and others. ¿Y por qué quiero compartir esto? Porque para que este ministerio funcione y para lograrse lo que Dios está haciendo a través de ellos, For this ministry to work and for the Lord's will to be accomplished through them, el Señor ha levantado gente como ustedes, porque ustedes fueron parte de eso. God has Y han sido parte y siguen siendo parte de eso. God has raised others as God raised this church to be part of this ministry. Incluso personas que no son parte de ustedes y también han cooperado, médicos. Even Algunos están aquí doctors, hoy también. even doctors have been part of this ministry from out of Cuba. Y ustedes sin saberlo han permitido, han cooperado para que eso pueda servir y llegar a las comunidades, y voy a verlo ahorita. Without you guys even knowing, as a church, you guys being part of this ministry in Cuba as well. Y que hemos visto que aun cuando la circunstancia cada día es más difícil, And what have we seen? Even when the circumstances are the worst, más jóvenes, más niños están viniendo al Señor. a lot more youth and more children are coming to the Lord. Jóvenes y niños que muchos de ellos han perdido la esperanza y se han ido del país, Youth and children that have left the country, pero otros que se han quedado están volviéndose a Dios. but those that have stayed in Cuba are the ones that are turning to God. Puse un ministerio que comenzamos hace un tiempo y tenemos 3 fincas. We started a ministry and we have three small farms. Y estamos produciendo comida. And we are actually producing food. La mayoría de las personas que producen comida en fincas y demás es para tratar de obtener cierta ganancia o beneficio de ello. The majority of people that has a small little farm is to, make some money and survive. Pero Dios nos ha puesto una visión y la visión es cómo nosotros podemos ayudar en medio de esta crisis a alimentar a aquellos más vulnerables que tenemos. But God's vision for this ministry is for us to see how we can feed those that have none, to come alongside them. Hemos podido distribuir 4 toneladas y media de maíz este año. We have been able to distribute 4 tons of corn this year. Entre 5 y 6 toneladas de mango. In about 4 and 6 tons of mangoes, Arroz, rice, frijoles, beans, yuca y muchas otras cosas. yuca, I think is yuca. Yuca es yuca. Sweet potatoes and camote o boniato, nosotros le decimos. Sweet potatoes. Y tomates y Tomatoes. Dios nos ha permitido, pero nos ha permitido también criar cerdos. So God has allowed us to even raise Y hemos pigs. podido repartir gratuitamente a personas necesitadas más de 40 cerdos. And we're using those Matarlo to distribute meat amongst the needy. Y corderos. Nosotros decimos And carnero, then pero no sé cómo goats ustedes- and goats lambs. yeah. And rabbits and ducks and Yeah? Hey, we have a lot of rabbits growing and giving to tengo all muchos people. conejos. Yeah. So, entonces los médicos formaron ese ministerio, están cuidando de las personas, están distribuyendo medicamentos a la población. So the doctors that have formed the ministry are the ones distributing the medicine to the community. Estamos filtrando agua para darle a la comunidad porque no tienen agua potable. We're filtering water to keep to the community because there's no potable water. Entonces, cuando vemos la circunstancia, ¿vamos a quejarnos de la circunstancia o vamos a ver la oportunidad para servir en medio de las circunstancias difíciles? So when we see a circumstance like the one we're living, are we going to complain about it or we're going to use it as an opportunity to reach out to the others? Tenemos que comenzar a pensar diferente. We have to start thinking differently. Quizás no en Cuba y quizás las circunstancias se están poniendo difíciles en otros lugares. I know not just in Cuba, but the circumstances are, tough in other places. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? And what are we going to do as a church? El impacto de la iglesia en Cuba, y a veces no es solo ver lo que estamos haciendo en la parte de agricultura. The way the church is impacting in Cuba, Tenemos cosecha de muchas de las cosas y les traje algunas de las imágenes. so these are some of the pictures of the things that we're doing in Cuba. Eso es el BBS de niños de la iglesia, que no importa, había apagón fuera, pero en la iglesia pudimos poner a través de una planta energía y poder tener. So we have BBS at our church, and even though we had no power, we have a generator, and with the generator, we actually were able to
use the application and still have VBS in the. Y puse ejemplo, nada más hemos tenido muchísimos bautismos este año, casi todos jóvenes. We had a lot of baptisms this year. Most of them youth. Estamos dándole alimento a las personas mayores. We've Incluso been- no solo dándole comida para que cocinen en sus casas, también le estamos cocinando en We've la been iglesia. feeding the elderly. We're not just feeding them at our church, but we're also giving them food to take to their houses and cook themselves. Hemos tenido tiempo con nuestros pastores. Ya este año hemos tenido varias reuniones en las cuales los traemos a todos para un tiempo con los pastores y las esposas para exhortarles, para enseñarles, para animarles. We have had some time with our pastor. We bring them together and we actually exhort each other and we teaching them to be giving. El ministerio de médicos, incluso la iglesia, la hemos convertido, el comedor de la iglesia. Algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes han estado en Camajuaní? Just Pastor Mike and How many I. of you? And Just you Rosie. two? Yeah, just Rosie, Rosie. Pastor Mike and I. Eso tenemos un comedor grande en la iglesia y lo hemos convertido en una clínica. We have a big dining room at our church and we have converted that into a clinic. Y las personas vienen y son atendidas y se les dan los medicamentos porque no hay ni medicamentos en las farmacias. So the people come and we treat them and we give them medicine as well. Nuestros jóvenes, independientemente de la situación que tiene el país, vemos una iglesia llena de jóvenes. Even though in the circumstances the country is right now, our churches are filled with youth. No sé si ve que no hay luces, incluso en la parte de afuera, porque hay un apagón gigante. You probably noticed that there's no lights on the outside because there's no power outside. Solo una parte de la iglesia que tenemos iluminada y los jóvenes vienen y son ministrados. So only a section of the church gets illuminated and the youth come and they are ministered by. O sea, hay muchas oportunidades para servir. There's a lot of opportunities to serve. Y quiero compartir con ustedes algo. And I want to share with you guys something. Quiero compartirles una historia bíblica y quiero compartirles un pasaje de la Escritura. I want to share with you guys a biblical At what time are you supposed to finish? passage, At what time? Okay. midnight. Les voy a decir algo. I'm going to tell you something. Pablo estaba enseñando en una iglesia. Paul was teaching at a church. Se extendió hasta medianoche. He actually went long all the way until midnight. Eutico se quedó dormido porque estaba en la ventana. Yurik, I think his name, fall asleep and he was resting on a window. Él estaba oyendo un poco de aquí, un poco de allá, mirando un poco aquí, un poco allá. He was Entretenido actually- en lo que no tenía que haber estado. He was listening a little bit to Paul and he was actually snoozing and sleeping, and, listening and Y en snoozing. esa condición se cayó. And in that condition, he fell down. Y todos saben, Pablo bajó, And then we all know Paul went down. oró, He prayed. el Señor lo levantó, God raised him. comieron algo They ate something. y estuvieron hasta las 6 de la mañana que se levantó el sol. And then they went back to teaching until 6 a.m. when the sun came out. ¿Tienen algo de comer? You guys want something to eat? No, vamos a la palabra. No, we're going to go to the word. Filipenses capítulo 1. Philippians chapter 1. Ya. Hay algo que quisiera compartir primero. There's something I would like to share first. Y vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. And let's get on the context. Antes de enseñar algo, vamos a ubicarnos en el contexto y vamos a ubicarnos que los filipenses eran aquellos que vivían en la ciudad de Filipos. Before we actually start, I just want to make sure you guys know the Philippians are the ones that were living on Philippi. Y Pablo había tenido un ministerio en este lugar muchos años atrás. And Paul had a ministry many years back. Un ministerio que había comenzado al ministrarle a una mujer en un río. He started ministering to a woman on a river. Había ministrado a un endemoniado. He had actually ministered to a demon-possessed man. El Señor lo había librado. God had delivered him. Y había ministrado a una mujer que decía muchas cosas, And then he got ministered to a woman that said many things, cosas maravillosas, many wonderful things. pero no era inspirada por Dios, y Pablo se viró a ella y la reprendió. But it was not inspired by God, and Paul turned around and he rebuked the woman. Y el espíritu And del this- demonio se fue. And the demonic spirit left the woman. Ok, lo que era una bendición y una obra de Dios se convirtió en una prueba para Pablo. What was a blessing for the Apostle Paul turned into an actual trial.
y los prendieron, and then he got taken. los golpearon, He got beaten. los encadenaron, They chained them. los pusieron en la cárcel They put him on jail. y en esas circunstancias And even on that circumstance, Pablo comenzó a quejarse, ¿no es verdad? Pablo started complaining, right? Comenzó a quejarse. Paul started complaining. Atiendan un momentico. Uh, Señor, yo estuve sirviéndote, did he say, God, I was serving you? yo te serví, mira cómo estoy. Lord, I serve you. Look how I am now. No fue lo que pasó. No, that's not what happened. ¿Qué fue lo que pasó? So what happened? Pablo y Silas, Pablo and Silas, Paul uno al and lado del Silas, otro, encadenados they were chained en la prisión, in jail, en la oscuridad, in the dark. adoloridos, They were hurt. cantaban alabanzas al Señor. They were singing hymns and praises to the Lord. No porque fueran masoquistas. Not because they like pain. ¿Sabe lo que es el masoquismo? You know what? Masoquismo. Masochist, I think it's called. Hay gente que le gusta que le den golpes. There's people that like to be beaten. Eso es una desviación That is a deviation. del comportamiento, de un comportamiento normal. It's a deviation of a normal Y no voy a person. usar un término médico, me dijeron que no usara. I'm not going to use a medical term because that's me not to. Así que Pablo en esas circunstancias cantaba alabanzas al Señor. So the apostle Paul, on that circumstance, he was praising the Lord. Y la tierra tembló. And then that earth shaken, Y algo grande ocurrió. and something big happened. Y las cadenas, And the ¿qué chains, pasó con las cadenas? what happened to the chains? Cayeron. They fall off. Y el carcelero iba a matarse. And then the jailman was going to kill himself. Listo para matarse. De todas formas lo iban a matar. He was ready to kill himself because he knew he was going to get killed anyways. Quizá dijo, bueno, es mejor que me mate yo a que después me maten a mí y a toda mi familia. So he says, might as well kill myself than have somebody kill me and kill my family. Y ahí está aquel hombre que injustamente habían hecho todo aquello con él. And there is this man that he was unjustly. Detente. No te hagas nada, aquí estamos todos. And then the apostle Paul, said to him, stop, don't do anything to yourself. No. We're all here. No solo se habían caído las cadenas, Not only the chains have se fallen habían off, abierto las the puertas. doors have opened. Pero Pablo sabía en todo momento lo que le correspondía hacer. But the apostle Paul knew exactly what he needed to do. Resultado de aquello. The result of that, Él, him, su esposa, his wife, sus hijos. his sons. La Biblia dice que toda su casa The Bible says that his whole house se rindió al Señor. turned to the Lord. Se formó la iglesia de Filipos. And that's where the church of Philippi got formed. Una iglesia que fue formada en un momento o una circunstancia difícil para el apóstol Pablo. The church was formed in a circumstance that it was very difficult for the apostle Ahora Paul. Pablo le va a leer a Filipenses en el Filipenses capítulo 1. And then we're going to read Philippians chapter 1. Voy a leer rapidito. I am going to read really fast. En español, In Spanish, y todos los que tengan su Biblia, ¿cuántos tienen su Biblia adelante? how many of you have a O sea, Bible? Si usted la tiene en inglés, hoy usted la va a leer en inglés. Y para aprovechar el tiempo, no la vamos a leer en dos idiomas. So to just reading the time, we're not going to read the Bible in two languages. We're just going to read it in y Spanish. como me tocó a mí predicar en español, voy a leerla en español. So since I'm the one preaching, I want to read it in Spanish. Dice la palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más
y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, oigan acá, y yo quiero que tomen una nota aquí, I want you guys to take a note in here. vean bien a partir de este verso 12. Take note on verse 12. Quiero que sepáis, hermanos, I want you to know, brethren, que las cosas que me han sucedido that the things that have happened to me han redundado más bien para el progreso del Evangelio. had fallen out rather unto the furthering of the gospel, De la manera que mis prisiones so that my bonds in Christ se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. are manifest in all the palace and in all other places. Y la mayoría de los hermanos, And many other brethren cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, in the Lord, waxing confidence by my bonds, are much more bold and speak the word without fear. se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of goodwill. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, The one preach Christ of contention, not sincerely, pensando añadir aflicción a mis prisiones. supposing to add affliction to my bonds, Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. but the others of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. ¿Qué pues? What then? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Notwithstanding every way, whether in pretenses or in truth, Christ is preached, and is therein to rejoice ye in, and will rejoice. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, For I know that this shall turn into the salvation through your prayers and the supply of the Spirit of Jesus Christ. esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora siempre será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness and as always, as so now also Christ shall be magnified in my body, whether in be by life or by death. Y quiero detenerme aquí porque no me va a dar tiempo a avanzar mucho And I want más. to stop here Porque para mí el vivir es Cristo For me to live is Christ, y el morir es ganancia. and to die is gain. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. But if I live on the flesh, this is in the fruit of the labor, yet I don't know what to Porque en choose. ambas cosas estoy puesto en estrecho. For Teni- I am in straight betwixt two, having a desire to depart and to be in Christ, Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, which is far better. lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Vamos a detenernos ahí. We're going to stop there. Padre, te damos gracias en esta hora y queremos que nos ministres a través de tu palabra. Lord, we thank you now, and we ask you minister to us through your word. A que tu palabra sea efectiva, May your word be effective, que tu palabra nos confronte, that your word will confront us, que redarguya en nuestra vida that would bring confrontation. that- You confront our life. confront us. Y danos, Señor, de tu palabra y permítenos, Señor, no ser oidores olvidadizos, And give us, Lord, the boldness to not be a forgiven person, sino aquellos que pongamos tu palabra en práctica. of those that, put your word to practice. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you this in Jesus' name. Amén. Amen. Pablo tenía en el corazón los filipenses. Paul had the heart of the church. Él había estado con los filipenses He un had been with tiempo, the había estado Philippians. ministrándoles, había estado con ellos y su corazón estaba con ellos. He had been with the Philippians ministering to them and teaching them. Él los amaba.
He loved them. Y vamos a ver que tenía muchos amigos cercanos en Filipos. And we're going to see that he had a lot of friends that are close to him in Philippi. Ahora estaba en Roma. Now he was in Rome. Estaba custodiado. He was guarded. Es interesante porque Pablo toda su vida oró por ir a Roma. It's interesting because Paul prayed all his life to go to Rome. Y cuando vaya a España voy a estar con vosotros. Y cuando tenía planes de ir a Roma para predicar el evangelio en Roma. So he had plans to go to Rome, Spain, but he wanted to go to Rome first to go to Spain. ¿Y cómo llegó Pablo a Roma? And how did he get to Rome? In chains. En cadenas. Todos recuerdan y fue puesto en un lugar aparte y se le permitió en ese lugar estar predicando. All you guys remember that he was actually set at a different place and he got given the opportunity to preach. Dios, aún en las circunstancias más difíciles, puede poner una persona en gracia. God, even on the worst circumstances, can grant grace. Lo pusieron ahí, los hermanos iban ahí a servirle, los hermanos iban ahí a ser ministrados. He was in this place and the brother came to serve him and minister to him. Y muchas veces no sabemos ni podemos determinar hasta dónde Dios nos puede usar. And a lot of times we don't know how far God can use us. La Biblia dice que ahí donde Pablo estaba preso, estaba con dos guardias. The Bible says that where Paul was a prisoner, he was actually guarded by 2 guards. Y esos hombres que eran de los pretorianos, y vamos a decir que eran personas de confianza del César, And those people were people of friends of Caesar. y eran de la confianza personal de César, And they were, of the guard of Caesar. estaban siendo ministrados por Pablo a través de lo que oían y lo que veían diariamente. And they were ministered by Paul by what Paul ministered to others and what they heard through him of him daily. Muchas veces en la vida nosotros no podemos determinar hasta dónde Dios nos puede usar a pesar de las circunstancias. A lot of times we don't actually know how far God can or how God can use us in circumstances. Nosotros pudiéramos hablar de personas en la Biblia como José. We could talk about people in the Bible like Joseph. Dios tenía planes con José. God had plans for Joseph. Dios le dio sueños a José. God gave Joseph dreams. Dios le dio profecías a José. God gave Joseph prophecies. ¿Y qué recibió José a cambio? And what did Joseph receive in exchange? Traición, He was betrayed. abandono, He was abandoned. trataron de matarlo, They tried to kill him. se burlaron de él, They laughed at him. fue vendido como esclavo He was sold as a slave. y por serle fiel a Dios aún allá donde estaba siendo esclavo fue llevado a prisión. And for being faithful to God, even where he lived, he was taken to jail. Y era porque José no fue fiel al llamado que Dios le había dado. And it wasn't because Joseph wasn't faithful to God's calling. Es porque a veces en las pruebas y circunstancias que tenemos en la vida tenemos que experimentar ellos. It's because a lot of times, because of the trials and circumstances that we have in life, we have to go through these kind of trials. La Biblia nos dice cómo no os alarméis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. The Bible says, do not to worry about the trials that are to come. Las pruebas tienen un propósito y es probar nuestra fe, pero es ayudarnos a tener paciencia, ayudarnos a ajustar y saber en quién nosotros ponemos nuestra confianza y esperanza. The trials have a purpose, and the purpose is for us to know where we are going to deposit our faith, who we're going to trust on or to. Pablo estaba experimentando este tipo de cosas. Paul was experimenting these kind of things. Por serle fiel a Dios, For being faithful to God, había sido puesto en prisiones y había sido enviado a Roma. for being faithful to God, he was put in prison and he was sent to Rome. Aquel que pensó llegar a Roma como predicador, That one, he thought he was going to get to Rome as a preacher or as a evangelist. había arribado a Roma como un prisionero. He arrived to Rome as a prisoner. ¿Y quién nos dice a nosotros que las circunstancias, por difíciles que sea nuestra vida, pueden impedir que Dios cumpla el propósito que tiene con nosotros? And who's there to tell us, because of the circumstances of life, God's will isn't going to be accomplished in us? Cuando nosotros somos fieles, When we're faithful, cuando nosotros estamos con el Señor y dejamos que Él nos use, when we are with God and we allow God to use us, Él puede usarnos aun cuando las circunstancias puedan ser las más difíciles que podamos experimentar. He can use us even in the midst of the worst circumstances.
Pablo ahora escribiendo esta carta, dirige esa carta a Paul now writing this letter, he directs this letter los santos en Cristo que están en Cristo Jesús. to the saints that are in Christ Jesus. O sea, a todos los cristianos que viven en Filipos. All the Christians that live in Philippi, Todos los cristianos. all the Christians. Pero somos santos, pero solo santos en Cristo Jesús. We're saints, but we're saints in Jesus Christ. Es enviada esta carta también a los obispos. He also sent this letter to the bishops. Mire, los obispos, en estos momentos, el cargo de obispo se le da muchas veces y se le trata de infundir como un cargo eclesiástico, como alguien que asume cierta responsabilidad. Sorry. The bishop role typically is given to a person that supposedly assumes a lot of responsibility. Pero en la Biblia, But the Bible, cuando se habla de obispo, when it speaks about bishops, se está hablando de alguien que está en el liderazgo de la iglesia. it's talking about one that is part of the leadership of the church. Y la mayoría de las veces en la Biblia, la palabra obispo, la palabra original, es la misma que es usada para denominar al pastor. And a lot of times the word bishop in a lot of portions of the Bible is used to name the same as a pastor. También es dirigida la carta a diáconos. So it's also directed, the letter is also directed to deacons. O sea, diáconos eran personas que tenían posiciones reconocidas en el servicio. Deacons were people that had, well-known names on the service. O sea, esta carta es dirigida a los cristianos, a los líderes, a los que sirven, o sea, a toda la iglesia de Filipos. So this letter was sent to everybody, all the church in Philippi, those that serve deacons, bishops, and pastors. Y me encanta porque Pablo, cuando escribe, lo primero que hace es dar gracias. One of the things that I love about Paul is when he writes, he always thanks God. Comienza a dar gracias por sus hermanos. He starts thanking his brethren. Muchas veces cuando a veces vemos un hermano, a veces en vez de dar gracias por un hermano comenzamos a señalarlo, comenzamos a mostrar si tiene este o aquel defecto. A lot of times what we do is when we see a brother, and instead of like rejoicing with him and thank God for him, we start pointing or saying or murmuring about that one Pero me person. encanta el corazón de Pablo, que Pero aun cuando se dirigía a una iglesia que tenía problemas como Corinto, I love the heart of Paul because even when he had a church like the one in Corinthians, cuando le escribía siempre les hablaba de cómo daba gracias a Dios por ello, cómo oraba por ello, cómo los tenía presentes en las oraciones. and when he writes to the Corinthian church, he always thanked God for them and for even in his in jail and all of that Y situation he was in. Pablo era una persona que había ministrado en muchos lugares. And Paul was a man that had ministered in a lot of places. En Éfeso estuvo más de 3 años. In Ephesians, he was more than 3 years. En sus viajes misioneros había visitado muchísimos lugares, había fundado muchísimas iglesias, había entrenado muchísimos pastores. In his missionary trips, he actually planted a lot of churches and trained a lot of pastors and trained a lot of leaders. Pero esto no era una justificación para olvidarse de aquellos hermanos que había visto en el camino. But this was not a justification to forget about those brothers that he had seen on the way. Y cuando hablaba de los filipenses le decían, doy gracias cuando me acuerdo de vosotros. And when he was talking about the Philippians, he always say, I thank God for you guys. Y doy gracias porque siempre me acuerdo de vosotros. And I thank God because I always remember you guys. Él se acordaba de lo que había experimentado en Filipos, He remembered the things he experienced in Philippi, pero también se acordaba de todas las bendiciones que esos mismos filipenses habían ayudado, habían cooperado con el ministerio de Pablo. and he remembered also all those blessings he received from the Philippian church and sent over to Paul. Y los filipenses se habían entregado, vamos a decir, hasta el extremo And the Philippians have given themselves to the extreme cuando Pablo estaba con ellos, when Paul was with them, pero también cuando Pablo estaba lejos, but when Paul was far too. aún siendo una iglesia pequeña. Even them being a small little church. No eran una iglesia tan grande como Éfeso, It wasn't a big church like the one in Ephesus, pero eran personas fieles. but they were faithful people. Y ahora Pablo le escribía Now Paul writes to y them, le hablaba de lo feliz que estaba al escribirle a cada uno de ellos. and he was and tells them how happy he was about writing this letter to them. Y a mí me encanta porque la vida de Pablo refleja
compañerismo con Cristo aun cuando las circunstancias se tornan difíciles. And I love the Apostle Paul because he actually reflects a fellowship with Christ even in hard situations. Pablo había experimentado, había cantado en la prisión de Filipos cuando estuvo preso aquella noche. Paul had sung on the Philippian jail that night. Y ahora en Roma preso se acuerda de sus hermanos de los And now filipenses. in Rome, being in jail, he remembers those Philippian brothers. Y se acuerda la comunión que el Evangelio había producido entre él y ellos. And he remembers the communion that he had between him and them. Y él se sentía bendecido con la idea de aquel tipo de compañerismo. And he felt blessed for the fellowship that he had with them. Él le dice una palabra muy importante en este pasaje. He actually mentions a word very important. El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. He that started the good work in you will finish it. En ningún momento le dice ustedes son perfectos. In no time he said, you guys are perfect. De hecho, saben que muchas veces nosotros somos tan imperfectos. A lot of times we're so imperfect. Pero una de las cosas que me anima es que todavía no somos una obra completa. One of the things that gives me hope is that we're not a finished work. ¿Cuántos de ustedes creen que son perfectos o completos? How many of you think that you are perfect? ¿Usted quiere saber si usted es perfecto? You want to know if you are perfect? Pregúntale a su esposa o a su Ask esposo. your wife or your husband. ¿Cuánto te falta todavía? How much you think you need? Nos falta. We still need some, Pero right? damos gracias a Dios porque somos una obra en progreso. We thank God because God is still working in us. Y Pablo agradece a los filipenses aun cuando él reconoce, ustedes no están completos. And Paul, acknowledged the Philippians that they even though they're not. Pero yo oro Perfect. para que Dios termine la obra que ha comenzado en ustedes. But Paul said, but I pray that the Lord finish the work that He started on you guys. Ese hombre tan usado por Dios, él tampoco se sentía completo. That man that was so used by God, he didn't feel whole himself. Él tampoco se sentía merecedor. He didn't feel like he was worthy of the blessing. Él sabía que era lo que era por la gracia y misericordia de Dios. He knew who he was by the grace and mercy of God. Nada más que por eso. No other than that. Ahora Pablo le había enseñado en el comienzo de la obra de Dios en cada uno de ellos. Now Paul had actually taught them the starting of the work through them. Y no es ilógico pensar que él estuviera siempre preocupado y pensando en la obra en que el Señor terminaría con cada uno de aquellos en Filipo. And that is why he always remembered that God will finish the work that he started with the Y Philippian Pablo aquí church. me habla de la confianza que tenía en la habilidad que solo tenía de Dios de terminar la obra en ellos. And Paul speaks here about God's ability to finish the work that he had started on them. Pablo reconocía la buena obra que Dios había comenzado, The Apostle Paul acknowledged the good work God had started with this. pero una obra que no había terminado, que necesita seguir But desarrollándose. it was a work that still needed to continue to develop. Hay muchas personas que cuando se convierten a Dios creen que ahí termina su vida. There's a lot of people that think that when they come to Christ, that's it. They don't need to do anything else. No, hermano, That's not how it is. hay mucho camino por andar. There's a lot of work to do. Hay mucho cambio y transformación. There's a lot of changing Hay and muchas cosas que el transformation. Espíritu Santo y la palabra de Dios y el propio Señor tiene que hacer en tu vida. There's a lot of things that the Word of God and God Himself has to still Es do un in your proceso life. de transformación, es un proceso de santificación. It's a transformation process and a sanctification process. Es como un matrimonio. It's like a marriage. ¿Sabe a qué se compara el matrimonio? You know what they compare marriage? Un matrimonio es como bueno, todos tienen automóviles. ¿Para qué voy a hacer esa pregunta? Imagínense que le dan un automóvil y las ruedas de su automóvil son cuadradas. Just think about, that somebody gives you a car with square wheels. Y usted llega y arranca el carro y pone embraga y pone la primera velocidad. Bueno, So ustedes son automáticos también. Es todo diferente. You get in the car and then you turn it on and then you put it on drive. Y usted trata de acelerar. And then you try to accelerate. ¿Y qué va a ocurrir? What's going to happen? Recuerde, rueda cuadrada. Remember, the wheels are ¿Cómo va a square. funcionar la rueda? How is the wheel going to work? It's going to jump, right?
Si logra, a veces se arrastra, pero va a dar brinco. If it turns. Imagínese el matrimonio, y perdona la analogía porque me quiero salir un poquito, pero quiero hablar de una ilustración. I'm sorry about getting off topic for a little bit, but I just want to use this analogy. Muchas veces, ¿cuántos sabían en qué nos íbamos a enredar cuando se casaron? How many of you knew what you guys going to get yourselves into when you got married? Pero el matrimonio es como como un carro con ruedas cuadradas al cual a cada uno de nosotros nos dan un serrucho. So the marriage is like a car with square wheels, and they give us a saw. Ya. Y usted necesita a esa punta ir quitándole una punta. And you have to start rounding the wheels. A su propia rueda, no a la de su esposa. At your own wheels, not your wife's wheels. A ella le toca quitársela de ella. She has to shave hers. Y viene cortándole. And he has to be cutting. Y ya después de 8 va a tener, de 4 va a tener 8. Then from 4 it's going to have 8. Y entonces el carro empieza a andar, pero... And then the car starts turning, but not smooth yet. Y después sigue cortando. And then he keeps shaving Y more. de 8 pasa a 16. And then from 8 turns into Y 16. ya con pero menos dificultad empieza a funcionar. You know, and then it starts turning a lot smoother. Hasta que ya es completamente redonda. Until it's fully rounded. Y ahí usted fue a su circular. And that's when you say, Y eso oh, se what lo a dejo de smooth tarea a ride. los esposos. And that is the work of the husband. No le toca a usted cortar la rueda de su esposa ni la de su esposo la suya. Le toca a usted limar su propia rueda. It's not your your job, husbands, to shave your wife's wheel. It's her work to do. Pero not en la yours. vida cristiana, In the Christian life, nosotros somos esa rueda cuadrada. we are those square wheels. Y necesitamos que el Espíritu de Dios, We need the Holy Spirit. nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios comience a cortar todos esos bordes. We need the Holy Spirit to the Word of God to start shaving off those En 8. imperfections. In 8, Y después en 16, and then 16, y después en 32 y en 64. and then in 32, and then 64. Y llega un momento en el cual la rueda comienza a funcionar. And there is a time, and there will be a time when the wheel starts. Y es en el momento en que ya smooth. el Señor nos va a llevar. And there is time that the Lord is going to take us home. Mientras tanto, somos una obra. In the En time being, progreso. we're a process. We're in Somos process. un proyecto de Dios. We're a project of God. Y tenemos que dejarle a Dios We have to- obrar en nuestra vida y transformarnos. We have to let God work in our lives and transform us. Pablo lo sabía y se lo decía a los filipenses. The apostle Paul knew, and he told El the que Philippians, comenzó la buena obra, él la va a terminar. the one that started the good work in you will finish it. Ese que empezó la buena obra la va a perfeccionar. The one that started the good work in you is going to perfect it. Una pregunta. A question. ¿Cuántos de nosotros tenemos proyectos en la casa? How many of us have projects at home? Déjeme bajar la mano. Let me lower my hands. Ayer estuve en casa de Tony. No me gusta poner ejemplos personales, pero eso. I was at Tony's house yesterday. Yo imagino que ayer Rosy estaba contenta porque Tony estaba trabajando en un proyecto de la casa. I imagine that Rosie was happy because Tony was working at a project at home. Pero ¿cuántos de nosotros hemos empezado un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos, 4 proyectos, muchos proyectos que no hemos terminado? Levante la mano el que ha empezado algo y no ha terminado. How many of us have La verdad, started sea a honesto, project sea honesto. and one project, 2 projects, 3 projects? Raise your hand, whoever Sé started honesto, this. sé honesto. Be honest, be honest. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios no es como nosotros? How many of you think God is not like us? Dios comienza una obra y Él la termina. God starts the work and He finishes. Dios no es como mi esposa, Dios no es que soy como yo. Dios termina sus proyectos. It's not like me, it's not like my wife. God starts the project and He finishes. Cuando yo veo el mundo y veo las cosas que Dios hizo, When I see the world, I see things God made. veo la grandeza de Dios, I see the magnificence of God. cómo Dios hizo cada una de las cosas y le dio sentido. How God made all things and made all things wonderful. Me doy cuenta del Dios en quien yo creo es un Dios que termina sus proyectos. I serve a God that finishes His projects. Dios ha comenzado una obra conmigo. God has started a work in me. Dios ha comenzado una obra contigo. God has started a work in you. Confía que Dios va a terminar la obra que ha comenzado. Trust in God that He's going to finish the work in you. Él es el gran alfarero. He's a great Potter. what do you think? Potter. Potter. Yeah, the great potter. There you go, potter. Él es aquel que toma la masa He's the one that gets the clay y coge ese barro así
inservible, He gets the clay that is worthless. que no tiene forma, He has no shape. y lo tira en el torno And then he puts it on the wheel. y pone en él su mano. And then he places his ¿Alguien ha hand. visto ese proceso? And then, oh, I love the process. Y añade And then he adds Agua. a little bit of water. y mete su mano And then he puts his hand y again. comienza a darle forma. And then he starts Y shaping lo que me it. gusta del alfarero es que el barro no toma la forma que él quiere. What I like about the potter is that he doesn't make the shape that he wants. El barro no determina la forma que va a tener al final. The clay doesn't determine the shape that it's gonna get. Es el alfarero. Is the potter the ones that Y determines the shape? y nos lava con el agua como el Señor nos lava con el agua de su palabra. And the potter washes the clay with water. It's just like God washes Y us lo with his suaviza y le word. da forma. And then he smooths it and he shapes it. Pero parte del proceso But de the Dios como alfarero But part of the process of God as potter, y parte del proceso que tiene que pasar ese vasija de barro and part of the process that the pot has to go through, es ir a qué? is do what? Al fuego. Is to go where? To go to the fire, Al fuego de la prueba. to go to the trials. Muchas veces lo que no nos gusta. A lot of times those are one of the things that we don't like. Pero tenemos que ver cómo las pruebas en nuestra vida, las circunstancias, por difíciles que sean, son oportunidades que Dios usa para darnos forma. A lot of times we don't like the trials, we don't like problems, but a lot of the times this is the things God uses to shape us Para and to mold terminar us, la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. to finish the work that He has started in us. Voy adelante. Voy a ir al final porque no me da tiempo y ya se me acabó el tiempo. I'm going to go to the end because I'll run out of time. Quiero compartir algo con ustedes. I want to share something with you guys. ¿Cómo estaba Pablo ahora? How was Paul now? ¿En qué? Where was he? En cadenas. He was in chains. Y en este pasaje me habla de dos opciones. And on this passage, he speaks of two options. César estaba a punto de dar un dictamen sobre su vida. Caesar was about to dictate about his life. ¿Qué era lo que Pablo estaba esperando? What was Paul waiting for? He was waiting to be decapitated. No, lo iba a matar. Sorry, it's to death. He was going to get killed. La experiencia había dado. César estaba persiguiendo a los cristianos. Caesar was persecuting the Christians. La mayoría de aquellos apóstoles, aquellos que primero sirvieron al Señor, tuvieron que morir muertes horrendas. Solo Juan tuvo una muerte natural. The majority of the ones that served the Lord under Caesar had a horrible death. Y Pablo estaba esperando aquello. And Paul was waiting for that. Y lo lindo es que Pablo no se quejaba de sus circunstancias. And the beauty of it is that Paul never complained about his circumstances. Ni en ningún momento estuvo quejándose y diciendo, Señor, ¿por qué me has traído aquí si yo lo único que he hecho es servirte? In no time at all he ever complained and said, Lord, why you brought me here? All I've done through my life is serve you. Yo quiero que recuerden un poco un profeta como Jeremías, que a pesar de decir lo que Dios le decía que dijera, I want you guys to remember a prophet like Jeremiah. él decía lo que Dios le decía y nada más. And that he said whatever God said and nothing else. Y lo único que venía en su contra era ¿qué? And the only thing that would come against him was what? Rechazo, Rejection, sufrimiento, suffering. la gente quería matarlo. People want to kill him. Y aún así Jeremías siguió siendo fiel diciendo lo que le correspondía. And even then Jeremiah was being faithful and saying what God called him to say. Ahora veo a Pablo en una disyuntiva, And now I see Paul. en una encrucijada. Now I see Paul in A place- Road's Cross, I Road's think it's Cross, called. Yeah, Road's Cross. Dos opciones. He has two options. ¿Me matan They kill me o vivo? or I live. Si te dan esa opción, ¿a ti qué escoges? If they give you that option, what would you choose? A ver, levante la mano todos los que escogen que vivan. Levante la mano todos Raise los your que hand van a if you wanna escoger que live. vivir. Raise your hand Levante if la you want mano to todos live. los que escojan vivir. Raise your hand, all you guys, all the ones that want to live. Pablo dijo vivir. Paul said, Sería bueno vivir en el sentido de que es más oportunidad para servir. it would be good to live if there's more opportunities to keep serving, Servirle a ustedes. to serve you guys.
Y la única razón por la cual es seguir sirviendo a Dios aquí. And that is the only reason to live, to serve God here. Sirviendo a Dios en las circunstancias difíciles. Serving God even in the worst of the difficult circumstances. Continuar siendo fiel al llamado que Dios me ha dado. Continuing to be faithful to the calling God has placed on your life. La otra opción. The other option. ¿Cuál era la otra opción? What was the other option? Morir. To die. ¿Qué dijo Pablo de morir? What did Paul say about dying? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dijo Pablo de morir? ¿Era qué? What did your Bible say about Paul saying to die? Ganancia. It was gain. Ganancia porque si muero voy a estar con Cristo para siempre. Because if I die, I want to be with Christ forever. Lo que me gusta de la opción de Pablo What I like about Paul's option, es que él dice, si vivo, if I live, mi vida es para Cristo. my life is for Christ. Pero si muero, But if I die, me voy con Cristo. I'll go with Christ. Así que si vivo o muero, So if I die or mi live, determinación y mi fin es el mismo. Yo estoy aquí por Cristo. my determination is the same. I'm here for Christ. Hace un rato estuve actualizándolo un poco de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Just a few hours ago, I was putting things together with the things that are going on in Cuba. Estuve hablando con un cubano hace un instante, hace un rato antes del servicio. I was talking to a Cuban before the service started. Y nos decía, ¿no tienes temor lo que te puedan hacer la seguridad del Estado? Yeah, you're not fearing what the security of the country can do to you? No pueden hacer nada que Dios no le permita hacer. And his answer was, they can do nothing to me that God would not allow them to do. Igual que Pablo, Same as Paul. nosotros decimos y los exhortamos a cada uno de ustedes que digan, We exhort you guys to say, para mí el vivir es Cristo to me, to live is Christ. y el morir también es ganancia porque es estar con Cristo una And vez to y para die is siempre. gain because we're going to Christ. Tenemos que aprender que las circunstancias no pueden dictaminar quiénes somos. We had to understand that the circumstances cannot dictate who we are. Nosotros somos quienes somos por la gracia y misericordia de Dios. We are who we are because of the grace and mercy of God. Estamos en esta tierra para servir a Dios y a Él solamente. We are on this earth to serve God and Him only. Igual que en el matrimonio, Same as the marriage, en las buenas in the good y en las malas. and on the bad. Y como Job tuvo que decirle a su mujer, As Job had to say to his wife, neciamente has hablado, you have foolish you have spoken. recibiremos de Dios el bien y no el mal. We will receive God's good and not also the bad. Nosotros tenemos que ver las pruebas y tribulaciones We had to see the trials and tribulations como oportunidades que Dios trae a nuestras vidas para servir a Él. as an opportunity to serve God. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias. Lord, we thank you. Te damos gracias, Señor, por incluso las pruebas y dificultades. We thank you even for trials and tribulations. Muchas veces te damos tantas gracias cuando buenas cosas ocurren, A lot of times we thank you when good things happen, pero tenemos que darte gracias aun cuando las circunstancias no son iguales. but we have to thank you even when circumstances are not the same. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Help us, Father, to be faithful to you, fieles hasta el final, faithful till the end, fieles incluso hasta la muerte, faithful even till death, porque solo así nosotros because that's the only way podremos heredar esa corona de justicia that we will inherit the que tú crown of tienes life, preparada para todos aquellos que te aman. the crown of life that you have Y prepared for all aguardan of tu us venida. that love you. Señor, sabemos que tu retorno está cerca. Lord, we know that you are coming back soon, Ayúdanos y Help us. unge nuestros ojos con colirio and anoint us para entender los momentos que nos ha tocado vivir to understand the times that we have to live y para dejarnos guiar por ti. and to allow you to guide us every step of the way. Te damos gracias en el nombre de Jesús. We thank you in Jesus' name. Amén. Amen.